Muy bien, un tema que de cara a la segunda vuelta electoral y en medio de esta crisis generalizada se está justamente captando el interés de los partidos políticos, de los analistas independientes, también de algunas organizaciones nacionales e internacionales, algunos movimientos cívicos, es qué hacer con la Constitución Política de 1993. Hay quienes dicen hay que volver a la de 1979, esa que surgió de una asamblea constituyente que presidió Víctor Raúl Haya de la Torre, o hay que reformar por tramos. Diferentes organizaciones, y ayer, por supuesto, un analista que integra una organización ha planteado que se pueden hacer hasta 9 reformas y además de esa manera crear una suerte de camisa de fuerza para que ninguno de los dos candidatos a la presidencia de la República, vale decir Pedro Castillo o Keiko Sofía Fujimori, se salgan por la libre y quieran establecer en el Perú un gobierno dictatorial. Para entender este tema, hemos invitado esta mañana al docente universitario, consultor de Derecho Constitucional y Procesos Electorales, al constitucionalista Eric Urbina. Doctor Urbina, bienvenido a Ánfora 2021. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor. Doctor Urbina, ¿cómo ve usted este panorama? Por ejemplo, hoy día en uno de los diarios de la capital, como es La República, aparte de otros medios, sostienen Constitución se puede cambiar, pero de acuerdo a mandato legal. Y claro, también al interior existen comentarios, los caminos para una nueva Constitución. Y claro, expertos como Luciano López, Omar Cairo, el mismo Pedro Castillo expresan sus opiniones respecto a qué cosa es lo que puede hacerse con la Constitución. ¿Cuál es el camino real y de qué partimos? ¿Cuál es la línea de base para decir que debemos cambiar la Constitución? De acuerdo al análisis que usted puede haber hecho justamente sobre el particular, nos puede quizás ilustrar mejor de en qué consiste y por dónde va este debate respecto de la Constitución de 1993. Bien. Bueno, no es un tema sencillo, como usted lo ha expuesto, ¿no? Incluso entre los propios constitucionalistas tampoco hay una unanimidad de criterio. Sin embargo, lo que debemos decir es que la Constitución de 1993, nos guste o no, es una constitución válida y legítima, y esto ya lo estableció el Tribunal Constitucional peruano, que en el año 2003 hizo el análisis sobre la constitucionalidad de la Constitución, y estableció que es una norma suprema, la norma más importante de nuestro país, que es legítima y que ha sido legitimada por los propios ciudadanos, quienes la han acatado. El propio tribunal dijo que el órgano, o más que el órgano, en realidad el gobernante de turno, el señor Alberto Fujimori, en el año 93 y en los siguientes, no cumplió con la Constitución, que él incluso inicia, ¿no? Propone una asamblea constituyente, pero sin embargo se legitima la Constitución desde el momento en el cual son los ciudadanos los que la acatan. Y a partir de ese acatamiento de la norma suprema de nuestra Constitución es que se han venido realizando distintos procesos electorales que han llevado a que hoy tengamos 2 candidatos en segunda vuelta. El señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori han llegado hasta esta posición expectante electoral a partir de lo que la propia Constitución establece y regula en el procedimiento electoral. ¿Se puede cambiar la Constitución? Bien, toda Constitución, y acá se puede esto afirmar con total objetividad, toda Constitución siempre tiene vocación de permanencia en el tiempo. Ninguna nace en plazo determinado de ejecución, de vigencia. Si lo hiciera así, no sería una Constitución, tal vez sería el manifiesto político de aquellos que estén en el poder en ese momento, podría ser tal vez, ¿no?, una norma transitoria, pero no sería una Constitución, porque las constituciones, que son como esa suerte de partida de nacimiento de un Estado, tienen vocación de permanencia. Junto con ello, sí se establece que se pueden reformar artículos de la propia Constitución. Nuestra Constitución así lo ha hecho, ¿bien?
E incluso el artículo 3 de la Constitución peruana establece que se pueden reconocer nuevos derechos o nuevos contenidos a derechos ya reconocidos. No es una constitución pétrea, no es una constitución cerrada, es una constitución que permite la reforma. Respecto a una postura que es la que plantea el candidato Pedro Castillo, ¿no?, de tener una nueva constitución. Bueno, eso solo es posible en la medida en que el pueblo soberano así lo quiera. No es la voluntad de una persona, de un partido o incluso de un grupo, la voluntad de la mayoría. Para que esto suceda, lo primero que se debe hacer, en caso se quiera realmente cambiar totalmente la Constitución, lo primero que se debe hacer es reformar a la actual Carta Magna. Reformarla para que se permita convocar a una asamblea constituyente. Y para reformarla hay un procedimiento que exige mayoría absoluta en 2 legislaturas consecutivas, mayoría calificada más referéndum. Esto lograría... Doctor Urbina, permítame, en consecuencia, no es el presidente de la República el que se le ocurre decir vamos a reformar la Constitución, sino es directamente el Congreso de la República. Es decir, ¿el jefe del Estado estaría maniatado o cómo se interpreta este comentario? Claro que sí. Y justo para eso están las constituciones, para limitar el poder, y limitar el poder del presidente. Ojo, el poder ejecutivo, el presidente, puede enviar su proyecto de reforma constitucional, pero quien va a decidir si se reforma o no la Constitución es el Congreso. Ojo, acá es un poco dentro de la teoría constitucional. Nosotros hemos tenido una asamblea constituyente en el 93 que nos ha dado esta Carta Magna. El Congreso es el único ente del Estado que actúa como poder constituido sui generis o poder constituyente derivado y que puede reformar la Constitución, pero solo lo hace el Congreso. No lo puede hacer el presidente, no lo puede hacer el Poder Judicial, no lo puede hacer el Tribunal Constitucional. El único que puede reformar la Constitución es el Congreso, y para que lo haga se necesitan votos. Yo no Ahora, sé si... Así como está constituido el próximo Congreso de la República, de lo que tenemos hasta ahora, como datos de la OMPE, digamos, Perú Libre tiene 37 curules, 5% Juntos por el Perú, ahí están 2 organizaciones de izquierda clarísimas, 42 votos. No hacen la fuerza suficiente como para que evidentemente se proceda a formar una asamblea constituyente. Tenemos que, en todo caso, poner paños fríos a una eventualidad que sea elegido presidente Pedro Castillo, a menos que quiera dar un golpe de Estado rompiendo justamente la democracia en nuestro país. Sería así, ¿verdad? Efectivamente, es la única vía que no es una vía constitucional, y ante un supuesto como el que usted plantea, ¿no?, lo que corresponde es la insurgencia y el no reconocimiento del gobierno, porque estaríamos frente a un gobierno usurpador, un gobierno que no respeta la Constitución por la que fue elegido, ¿no? Y obviamente él tendría que responder, como lo hizo el señor Alberto Fujimori y los ministros que en su momento legitimaron, o más que legitimaron, digamos, firmaron, ¿no?, aprobaron el quiebre constitucional del 5 de abril del 92. Por ello, pagó años antes el señor Fujimori. Debería, en caso suceda en un supuesto negado, pues debería de suceder lo mismo también con el señor Castillo y con aquellos que quieran apoyar esta propuesta, que es un golpe de Estado. Claro, en todo caso, justamente para no repetir la historia, ¿qué convendría hacer respecto de la actual Constitución de 1993? Porque siempre se ha venido hablando de la necesidad de establecer algunas reformas. ¿Por qué no se avanzaba en las reformas? Y en todo caso, ¿cuáles serían las más urgentes? De tal manera que el Congreso de la República tampoco no se enfrasque en cambiar la Constitución cuando tenemos un escenario de crisis de la que todavía no sabemos en qué momento vamos a salir. Bien. A mi juicio, lo más importante para el Perú hoy no es reformar la Constitución. Existen problemas sanitarios, económicos más urgentes. Sin embargo,
dentro de las prioridades que se deberían dar ante una reforma, yo creo que encabeza la lista la reforma política, porque podemos tener 5 años de una inestabilidad política aguda, con un parlamento que tal vez, ya sea el señor Castillo o la señora Fujimori, quiera vacar al gobernante de turno, o con un gobernante que, no teniendo mayoría en el parlamento, quiera disolver. Esto ya lo hemos sufrido en los años. Nada nos asegura que no pueda volver a presentarse un escenario similar. Es más, hasta hay ya ciudadanos que por tal o por cual, pero con la intención clara de vacarlo apenas suma el gobierno. Entonces, yo sí creo que en esta materia, que es las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, debemos de ser más agudos en los términos, más precisos, y empezar una reforma constitucional para poder realmente limitar el poder y mantener junto con él unos pesos y contrapesos entre los poderes que ya hay en el Perú, ¿no? Si no, se nos viene, sumado a la crisis económica, una crisis política permanente. Claro, ahora, no sé si usted ha tenido la oportunidad, doctor Eric Urbina, de ver este proyecto del Instituto Pro Democracia que ha sido viralizado ayer, y también uno de sus voceros ha salido a algunos medios, en donde presenta anteproyecto de ley de reformas constitucionales por la estabilidad democrática y la lucha contra la corrupción. En todo caso, aquí plantea una serie de reformas constitucionales, y me interesa de manera particular este asunto de contra la corrupción. ¿Es necesario que la Constitución sea reformada para ver un capítulo sobre la corrupción, o está ya normado en la Constitución, en la Carta Magna de 1993? ¿O en todo caso tenemos que cambiar, por ejemplo, el Código Penal? ¿O esta Constitución del 93 justamente tiene vacíos en relación a ese tema? Bueno, a mi juicio no tiene vacío, ya establece que se debe castigar a aquel que comete actos de corrupción, y junto con ello pone procedimientos que ya en materia penal se van a ejecutar de una manera más puntual. ¿Se podrían hacer algunas reformas para castigar con mayor severidad? Sí. Se podría, por ejemplo, permitir que se inhabilite de manera permanente a aquel gobernante o alto funcionario que ha cometido un acto de corrupción. Se podría incluso a nivel constitucional, aunque esto, ojo, yo creo que se puede dejar simplemente a nivel de ley penal o ley general de elecciones, etcétera, pero se podría incluir también en la Constitución, ¿no? De aquellos que han tenido condena ya por delitos de corrupción, pues no pueden, ¿no?, participar de ninguna manera de algún cargo público, o incluso, ¿no?, que aquellos que han tenido condena por terrorismo tampoco pueden ejercer ningún cargo público, ¿no? Aquello sí se puede incluir, en ello no hay mayor impedimento, pero también, ojo, hay que entender, ¿no?, que el Parlamento de la República, que es el que termina haciendo el juicio político o el antejuicio, es un órgano político, no es un órgano jurídico. Y también podría el propio Parlamento cobrar venganza políticamente, bien, contra algún adversario, etcétera, sometiéndolo a este tipo de situaciones. Yo creo que, por ejemplo, inhabilitaciones, etcétera, las puede iniciar el Parlamento y puede dar una recomendación, e incluso, como ya ha pasado con el señor Vizcarra, ¿no?, una exclusión inmediata, pero siempre debe quedar la puerta abierta para que el Poder Judicial, que ya son entendidos en derecho, en leyes, juzgue, ¿no?, de una manera mucho más objetiva. Claro. Ahora, con respecto, por ejemplo, a lo que ha mencionado, el caso Vizcarra, ¿no?, el capítulo 4 de Poder Ejecutivo de la Carta Magna se refiere justamente en el artículo 13, la presidencia de la República vaca por, primero, muerte del presidente de la República; 2, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso; 3, aceptación de su renuncia por el Congreso; 4, salir del territorio nacional sin permiso, no regresar a él dentro del plazo fijado; y 5, destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Doctor Urbina, entonces, por ejemplo,
siempre se ha dicho cómo va a ser posible que hayan vacado de esa manera a Martín Vizcarra, gobierno totalitario, el Congreso totalitario. Entonces, uno de los temas que quedó pendiente en esta gran discusión, ¿no? Y que hasta ahora, por ejemplo, voceros del Partido Morado siguen hablando que no, que por qué vacaron a Vizcarra. Podríamos entonces enriquecer y por lo tanto procede una reforma constitucional para arreglar este tema o precisar el concepto de incapacidad moral o física, o especialmente incapacidad moral, porque aquí se presta todo tipo de interpretaciones. Sí, esa sería una importante reforma, ¿no? Y ojo, digamos, sumando un poco, ¿no?, a lo que ya se ha comentado tanto sobre este tema, para el constituyente peruano de 1993 y para la propia tradición constitucional peruana, la incapacidad moral no tiene que ver con la incapacidad mental. Un enfermo mental hoy, una persona que padece alguna enfermedad mental, no es un inmoral, es un enfermo físico, ¿no? Y así es incluso la propia ciencia y el derecho lo que hace es reconocer lo que las materias especializadas aportan en este tipo de asuntos. La incapacidad moral es la descalificación para que una persona ejerza, en este caso, la presidencia de la República. ¿Quién hace ese juicio? Lo hace el Parlamento. Y lo va a hacer en mérito a las calificaciones, a los hallazgos, indicios, etcétera, que se pueden ir encontrando con el presidente, en este caso puntual. Yo mantendría la fórmula tal cual. Sí se podría incluso precisar, ¿no?, que la incapacidad moral no es incapacidad mental. Se podría incluso, esto está a nivel de reglamento del Congreso, pero se podría trasladar a la Constitución expresamente, pedir ya no 87 votos, ya no 2/3, sino otra vez tal vez 4/5, aumentando el número. Y acá, ojo, el análisis para declarar la vacancia de la presidencia por incapacidad moral pasa definitivamente por una evaluación política, ¿no? Ojo, al señor Alejandro Toledo también se le quiso vacar por incapacidad moral por el escándalo de su hija Saraí Toledo, ¿no?, que luego reconocería. Pero se le vacó, era un presidente que tenía índices de aprobación que a las justas pasaban los 2 dígitos, ¿no? ¿Por qué no se le vacó? Porque tenía una bancada, tenía algunos parlamentarios que hicieron la defensa política también en el foro político, que es el Pleno. Lo que pasa es que el señor Martín Vizcarra, a mi juicio, nunca creyó en el Congreso. Para él siempre fue un elemento que entorpecía lo que él quería hacer. Por ello es que incluso después de disuelto el Congreso, no planteó o no presentó una lista de candidatos que lo acompañaran, que fueran pues sus congresistas, que tal vez hubieran hecho la defensa y con esos votos no se hubiese llegado a la cifra, que ya es alta, son 87 votos, o sea, no es poco. Pero claro, el señor Vizcarra no creía en el Congreso, ¿no? Por eso es que actuó como actuó, por eso lo disolvió, por eso posteriormente no presentó candidatos. Ahora, sí, a mi juicio es muy llamativo, ¿no? Eso configura también una vocación totalitaria, ¿no? Porque creer en la democracia es justamente respetar a las instituciones, la autonomía que tienen los poderes del Estado. Si no respetas al otro poder del Estado, definitivamente tu vocación, ¿cuál es? Te conviertes en un dictador, o sea, quieres gobernar solo. Pero para eso existe la Constitución y para eso existe, por supuesto, el Congreso de la República. Respecto, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, el Congreso se ha enfrascado también en un pleito y ha tomado una decisión de continuar con el proceso. Se supone que de aquí a junio quieren elegir los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. También habría la posibilidad, para que no vuelvan a ocurrir estos hechos que estamos pasando, porque justamente el Frente Amplio, en un pronunciamiento, ha señalado que este Congreso no tiene legitimidad para cambiar a los magistrados, toda vez que han venido enfrascándose en un pleito que les ha costado casi como 150.000 soles en gastos
cuando efectivamente Acción Popular no tendría por qué haber presidido una comisión, entonces, cuando se convirtieron más o menos en juez y parte, y todos y cada uno de los candidatos que se habían presentado definitivamente no fueron evaluados como corresponde. Podría cambiarse también el artículo 201 de la Constitución Política del Estado, donde establece cuál es el procedimiento de la designación de estos magistrados. Yo creo que se debería cambiar. Esa es otra reforma pendiente. Se debería cambiar porque, por un lado, se otorga la facultad de nombrar a los magistrados a un solo poder del Estado, que es el legislativo, y por otro, lamentablemente, se ejecuta esta renovación prácticamente del total de tribunos. El único magistrado del Tribunal Constitucional que tiene su mandato vigente es el magistrado Ferrero Costa. Todos los demás tienen el mandato vencido. ¿Qué seguridad jurídica, qué continuidad puede significar esto? Si cuando sean cambiados los magistrados con mandato vencido, se irán casi todos, se van 6 de 7. Eso no sucede en países mínimamente civilizados y con una tradición constitucional seria. Ojo, ya la Constitución del 79 establecía de una mejor manera, juicio, que por un lado los tribunos eran nombrados no solo por el Poder Legislativo, también participaba el Ejecutivo, el Judicial y la sociedad civil organizada, y además eran 9, no eran 7, ¿bien? Y algo que sí se podría incorporar es que, por ejemplo, la renovación sea por tercios, además de descentralizar, ¿no?, esta facultad. Es decir, esta es pues una reforma pendiente. Ahora, el actual Congreso tiene la legitimidad para cambiar a los 6 magistrados que tienen el mandato vencido. A mi juicio, sí, formalmente, la Constitución lo dice. Y cuando los peruanos elegimos a este Congreso suplente, sabíamos que tenía esa facultad y otras más. ¿Y pueden hacerlo? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Ahora, que la población no lo vea bien. Un paréntesis, doctor Urbina. El problema también aquí es que prolongamos innecesariamente, a mi juicio, la permanencia de magistrados ya casi 2 años. O sea, también por un vacío, no existía tampoco el Congreso, fue cerrado, intervenido, lo que fuese, ¿no? Pero tenemos magistrados que han venido tomando decisiones después del cumplimiento de su mandato. Lo que han hecho puede ser cuestionado porque no estaban todavía en el plazo establecido por la propia Constitución. A mi juicio no. La ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que el magistrado, el juez constitucional, el magistrado deja su cargo cuando asume su reemplazo. Acá incluso hasta hay un antecedente, ¿no?, de un magistrado que, bueno, no lo reemplazaba, presentó su carta de renuncia y decidió no acudir más al Tribunal Constitucional. Y esto sí fue realmente grave, ¿no? Porque luego, para computar los votos necesarios, para decidir y sentenciar, etcétera, pues había un vacío allí, ¿no? Yo creo que mientras los magistrados no sean cambiados según el procedimiento previsto, deben mantenerse en el cargo y corresponde a los justiciables, nosotros, acatar lo que ellos terminen decidiendo, ¿no? En todo caso, la designación de los magistrados del TC es una absoluta responsabilidad del Congreso de la República. Aun cuando, por ejemplo, Pedro Castillo de Perú Libre está proponiendo que tan pronto llegue al poder, él va a destituir a los magistrados y estos deben ser elegidos en lo sucesivo a través de una suerte de asamblea popular, de elección popular. ¿Es posible esta figura? ¿Existe en algún lugar del mundo esa decisión? ¿O de repente está refiriéndose a un juicio popular que es muy común dentro de la política interna que tienen los ronderos? Bueno, es muy probable que sea eso, porque constitucional no es. Él no pone ni quita magistrados del Tribunal Constitucional. No lo hace el presidente, lo hace el Congreso, lo hace el Parlamento y lo hace con votos. Él no tiene facultad para intervenir ni al Tribunal Constitucional ni a los jueces, y todo esto a mí me recuerda mucho a los inicios de los 90, ¿no? Que aunque no fue, digamos, tan claro, ahora sí lo está haciendo el señor Castillo, en su momento el expresidente Alberto Fujimori sí intervino, pues, ¿no? El Poder Judicial, el Tribunal de Garantías Constitucionales, disolvió el Parlamento. Me parece que nos están narrando
lo que ya vivimos al inicio de los 90 y que claramente fue inconstitucional, fue un golpe de Estado y que significó, ¿no?, un quiebre, un trauma para la democracia peruana que ya está pues tan alicaída, ¿no? Esto que plantea el señor Castillo no está regulado en ningún instrumento normativo peruano. Y a nivel internacional, bueno, no encuentro alguna figura similar. Ni siquiera Bolivia, que tiene a nivel de su Tribunal Constitucional participación indígena por cuotas, tiene una situación como esta, ¿no? Claro, es un poco volver a la precariedad total, ¿no? Cuando el monarca pues decía: yo hago justicia, lo que yo digo es la ley. ¿Por qué? Porque lo digo yo, ¿no? Y yo administro justicia y es justo lo que diga yo. Es eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé si el señor Castillo quiere eso, comenzar a juzgar a cada uno de los magistrados del tribunal, los destituirá y luego por Asamblea Popular va a nombrar. Bueno, la Asamblea Popular es el Congreso, que es el electo, no hay otra. Así es. Doctor Eric Urbina, usted como consultor especialista en derecho constitucional, seguramente tiene muchas ideas y de repente ya hasta tiene propuestas. ¿Alguna sugerencia para este debate público que se está generando ya a través de los diferentes medios, programas de radio, plataformas como la presente? Pero en todo caso, ¿cuál sería el consejo que usted daría justamente para que se equilibre este debate, sea realmente de mucho provecho para el Perú y que también le llegue a los candidatos, a Pedro Castillo y a Keiko Fujimori, para que en ninguno de los casos se desborde una vocación totalitaria en agravio de la historia del Perú? Bien. Primero, a todos los ciudadanos informarnos bien. Hay que leer primero la Constitución antes de querer cambiarla. Hay que conocer cuál es la norma que rige nuestro país, ¿no? Esta norma fundamental. Y de esa manera, bien informados, no nos dejaremos engañar tan fácilmente, ¿no? Por ejemplo, y yo agradezco la invitación y estas preguntas que creo ayudan un poco a entender, ¿no?, esta figura. El presidente, ¿bien?, el candidato ahora, no puede mentir y decir que hará una cosa u otra, sabiendo, porque entendemos que el señor Castillo conoce la Constitución, ¿no?, como la señora Fujimori, pues sabiendo que aquello no es competencia que le asiste, no puede salir y ofrecer algo que es pues inconstitucional, es un imposible, a menos que realmente quiera dar un golpe de Estado, quiera quebrar con la democracia. Yo creo que todos los peruanos debemos, sí, de ser firmes con ello y oponernos radicalmente y desde un inicio a este tipo de situaciones que le harían un gran daño a nuestro país. Muy bien, entonces, doctor Eric Urbina, muchas gracias por su intervención ahora en Ánfora 2021. Lo estaremos convocando también, dependiendo de su tiempo, para que nos siga ilustrando de cómo tener en cuenta la constitución política, sea la que de 1993, que puede ser reformada, pero siempre siguiendo los pasos institucionales y democráticos que deben seguir su curso con normalidad. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, amigos, les decimos que regresamos con más información. Nos vamos a una pausa. Gracias, doctor Urbina. Muchas gracias a ustedes.